El objeto de guía es ver un síntoma muy frecuente en neurocirugía, que es el dolor de columna vertebral. Específicamente lo han puesto como lumbalgias, pero vamos a ver un poco el cervical, dorsal y básicamente la columna lumbar. En neurocirugía, ese síntoma, los pacientes vienen por diferentes causas, ¿no? Entonces, el dolor lumbar es muy frecuente dentro de la patología neuroquirúrgica, ya sea manejo médico o manejo quirúrgico. En su curso ustedes de reumatología han visto tres entidades nosológicas que tienen que ver con la columna vertebral: la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea y la enfermedad de Payet. La espondilitis anquilosante tiene una prevalencia baja de 0,1 a 0,2%, incidencia de 7,5 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en raza blanca, se presenta en gente joven entre los 20 a 30 años y la etiología, con casi toda la conectivopatía, es desconocida. ¿Qué cosa hace la patogenia de la espondilitis anquilosante? Afecta las articulaciones deltoideas de la columna. Ustedes saben que la vértebra tiene una caría articular superior y una caría articular inferior, que se articula vértebra superior con vértebra inferior. A eso se denomina articulación deltoidea. Afecta a las partes blandas, los tendones, los ligamentos, la cápsula articular, produciendo inflamación crónica. Esta inflamación crónica lo lleva a cambios fibróticos y tardíamente a calcificación. La osificación total de la columna vertebral se llama la columna de bambú y el signo radiológico es el signo de caña de bambú, que lo pueden ver ustedes en una radiografía simple, cómo los discos intervertebrales se ven, cuando ya han osificado, se ven blancos. El paciente tiene dolor lumbar, que se exacerba con las maniobras de Valsalva, estornudo, tos, pujo. El reposo mejora parcialmente el dolor, pero el síntoma característico es que hay una rigidez de toda la columna vertebral. Si bien es cierto, la columna vertebral tiene poco movimiento de flexión, extensión y rotación, pero sumativo hace que tenga movilidad la columna vertebral. Indudablemente hay sitios de la columna vertebral que tienen más movimiento, L5-S1, C7-D12, C1-C2, que se llama charnelas. Entonces, esa movilidad poca que tiene la pierde y prácticamente es un robot, que el paciente para mirar cosas tiene que mover todo el cuerpo. Entonces, esa rigidez produce mucho dolor y es por lo que viene la paciente. Y la anquilosis difusa de la columna es de toda la columna, tanto cervical, dorsal y lumbar. ¿Qué complicaciones puede tener este poder anquilosante? Fractura de trauma menores, pseudoartrosis, esto lleva a deformidad de la columna vertebral e inestabilidad de la columna vertebral. También puede producir estenosis del canal lumbar. Con una radiografía simple podemos ver, puede haber sacroileitis, y la anquilosis total o columna de bambú, el signo radiológico que pueden ver en una placa simple es la caña de bambú. Los que antes han hecho, bueno, ahora ya nadie su cometa, pero la caña de bambú es una caña, ¿no? Que tiene como escalones, y eso es lo que se ve en la radiografía simple de columna vertebral. La velocidad de alimentación, como toda la conectivopatía, sea aumentada, el HLA-B27 positivo, y el tratamiento básicamente es farmacológico, con antiinflamatorios no esteroides, terapia física, y solo tratamiento quirúrgico cuando hay inestabilidad de columna vertebral o fractura patológica. Hasta acá me han escuchado bien para continuar, porque para poner pantalla completa ya no veo. Ah, ya, perfecto. Y la siguiente entidad nosológica la han visto de repente más grande que el espinel anquilosante, le dan más horas en el curso de reumatología, que era la famosa artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea
como ustedes saben que es una conectivopatía de larga data, lo puede tener, son enfermedades de etiología autoinmune desconocida. El 1 o 2% de la población tiene artritis reumatoidea. Y el 85% de los pacientes que tienen artritis reumatoidea moderada, severa y de larga data sobre todo, hay compromiso de columna vertebral. Y que la columna vertebral más afectada por artritis reumatoidea es la región cervical, casi entre el 40 al 80 y tantos por ciento. Y hay la complicación más frecuente por artritis reumatoidea de la columna cervical es la subluxación C1, C2 o atraxoidea. Puede haber también impregnación basilar, cuando también... ¿Qué cosa es la subluxación C1, C2? Ustedes saben que el C1 no tiene cuerpo vertebral, es un arco anterior y un arco posterior. Y C2 tiene una apófisis odontoide que actúa como un pivot para C1, que nos permite girar la cabeza de un lado para otro. Cuando esa apófisis odontoide se va hacia atrás, ¿qué está atrás? La columna cervical. Entonces, cuando se va hacia atrás, se llama subluxación. ¿Y por qué se va hacia atrás? Porque el panus se deposita en el arco anterior del C1 y lo empuja hacia atrás. Y al irse hacia atrás, comprime la médula cervical y a eso se llama subluxación. La impregnación basilar es cuando ocurre eso, pero que la fosa posterior, la concha occipital es pequeña y se extiende, eso se ve en el Arnold Chiari. Entonces, al irse atrás la pulso, entonces no comprime la región cervical, sino también el bulbo y da trastornos de insuficiencia respiratoria. Pero eso es raro. Con menor frecuencia puede haber subluxación de C2 a C3, pero es raro. Hay insuficiencia vertebral, el cuadro clínico es dolor cervical, cérvico-braquialgia, ¿no? Y esto queda déficit motor, disparesia braquial. Puede haber compromiso esfinteriano si la subluxación es moderada, severa. Difusión de nervios craneales es raro, pero a veces se ve del trigémino. Y de los nervios bajos, sobre todo, 12, 9 y 10. Ahora, la artritis reumatoidea, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, si es leve, puede ser solamente collarín cervical, pero es relativo. El tratamiento definitivo de la subluxación C1, C2 es quirúrgico. Antiguamente se hacía solamente cerclaje de C1, C2, del arco posterior de C1, C2. Al unir el arco que estaba abierto, el odontoide volvía a su sitio, pero como son pacientes que tienen artritis reumatoidea de larga data, tiene cierto grado por el uso de corticoides por largo tiempo de osteoporosis. Entonces se ponía un alambre especial que a los 6 meses al año rompía el arco y se volvía a subluxar. Entonces actualmente lo que se hace es artrodesis occipito cervical. Es un elemento como en H, que los dos brazos superiores van al hueso occipital con tornillos y los otros brazos van a las apófisis transversas articular de C1, C2, C3. De esa manera queda centrado y ya no se vuelve a subluxar. Es el tratamiento actual definitivo de la subluxación C1, C2. El paciente es claro, dice, doctor, yo sufro reumatoidea de 20 años, tengo incluso deformación de mis articulaciones de los dedos, pero yo podía agarrar mi vaso, podía agarrar mi cuchara y comer, pero de un tiempo a esta parte se me cae el vaso, ya no tengo fuerza. Y los pacientes vienen por eso, por esa disparesia braquial. Entonces, acordarse que la complicación más frecuente de la artritis reumatoidea respecto a la columna cervical es la subluxación C1, C2. La otra enfermedad ontológica es la enfermedad de Payet. Ustedes saben que el hueso no es el mismo. Todos los días se produce hueso y se reabsorbe hueso. Esto es el metabolismo óseo.
hay una alteración en el metabolismo óseo y la reabsorción del hueso está aumentada. Entonces, ¿qué lleva eso? A sobreproducir reactivamente hueso nuevo, pero se produce un hueso de mala calidad, blando y débil. Y es más frecuente en la región lumbosacra, se presenta en el 3% de la población y aquí sí se encontró historia familiar. El cuadro clínico, como es la compresión, puede haber compresión radicular, compresión medular, dependiendo del cuadro de daño que haya. Hay expansión del tejido osteoide, del ligamento amarillo y la grasa epidural. Esto te lleva a una estenosis de canal. Como bastante alcalina está elevada en el suero, la hidroxiprolina en orina también está elevada. El tratamiento básicamente es médico, con calcitonina 100 unidades por día. Y quirúrgico cuando hay una estenosis de canal severa o una fractura patológica. La minectomía descompresiva, si solo es estenosis y a veces estabilización. Entonces, estas son las 3 conectivopatías vistas en su curso de reumato que tienen que ver con la columna vertebral. Ahora vamos a hablar de las espondilolistesis a nivel lumbar. La espondilolistesis, ustedes saben que las vértebras están alineadas una sobre otra, porque en el medio dejan el canal vertebral, que es donde está la médula espinal con sus raíces nerviosas. Entonces, cualquier desalineación anterior o posterior se llama espondilolistesis. Y esta es la espondilolistesis más frecuente a nivel lumbar son L5S1 y ocasionalmente L4-L5. Pero más es a nivel de L5S1, que es la charnela que tiene más movimiento en la columna vertebral. Si el deslizamiento, desalineación es del 0 al 25%, o sea, la cuarta parte de una vértebra respecto a la otra, es un grado 1. Grado 2 cuando es entre el 25 al 50%. Grado 3 cuando es entre el 50 al 75%. Y grado 4 cuando es más del 75%. Ustedes saben que la médula espinal acaba en L1. Por eso que a nivel del L4, L5 o L5S1, que era más frecuente, soportan listesis grado 1, 2, 3, 4. Porque grado 4 es casi 3/4 parte de la vértebra respecto a la otra. La mayor parte de espondilolistesis son degenerativas por espondiloartrosis. Se vence la carga articular y se desliza, pero se vuelve a soldar. Entonces, es importante, puede haber congénitas, es raro, gente de la raza negra, degenerativas, y las más frecuentes, como le digo, por espondiloartrosis. Puede haber traumáticas, luego por una lusofractura, por un TBM, patológicas por metástasis vertebral y postquirúrgicas, felizmente ahora cada vez es menos. Antes, para operar una hernia en núcleo pulposo, hacían la minectomía bilateral, o sea, sacaban las 2 láminas posteriores, incluida la apófisis espinosa. Después pasó a hacerse hemilámina, o la minectomía de un solo lado, derecha o izquierda, por donde esté más la hernia. Y después se pasó a hemilaminectomía, o sea, la mitad de esa lámina, no se sacaba toda la lámina, para llegar a extirpar la hernia. Posteriormente, con el advenimiento de la telelupa o del microscopio, se hacía microdisectomía. O sea, solo se saca la hernia, de repente haciendo un poquito de forámina, pero no se tocaba nada del hueso. Y últimamente se está haciendo disectomía endoscópica percutánea. O sea, ya no se corta, es un huequito más. Con el microscopio se redujo la incisión, porque con la ayuda del microscopio se podía ver. Ahora, con el endoscopio, se localiza la hernia y se entra, la técnica es relativamente sencilla, hay que tener experiencia en el manejo de la anatomía endoscópica del disco. Particularmente lo que hacemos es primero localizar la hernia con ayuda del, bueno, tenemos la resonancia, pero con ayuda del ARPA-NCES, que es L5, localizamos L5, le inyectamos azul de metileno
Y de acuerdo a eso ya metemos el endoscopio y vamos a encontrar el disco azul. Sacamos toda la hernia de eso y se acabó la cirugía. Al día siguiente el paciente está en su casa. Eso es lo último que se está haciendo. Lamentablemente no se puede hacer en todas las hernias. Hay hernias muy grandes que todavía hacer la microdisectomía con microscopio. Entonces cada vez es menos la espondilolistesis post cirugía. Porque antes, al comerse una cavidad articular, se inestabilizaba y tardíamente hacían espondilolistesis. El cuadro clínico de espondilolistesis es dolor lumbar, como ya lo hemos dicho, dolor radicular y radiado de ambas piernas. Puede haber, si la espondilolistesis más del 30% o un grado 2, puede haber claudicación neurogénica. ¿Qué es claudicación neurogénica? Es el paciente que dice, doctor, antes caminaba 5 o 10 cuadras, ahora camino 40, 50 metros y me tengo que parar por dolor intenso de la lumbar y falta de fuerza en las piernas. A eso es claudicación neurogénica. Que hay que diferenciarlo de la claudicación arterial, que también las personas de edad tienen claudicación arterial por estenosis de la arteria femoral, que nutre a las piernas, o a los miembros inferiores, perdón. Entonces, el dolor de claudicación arterial es dolor. Doctor, igual dicen, ¿no? Ahora camino 20, 30 metros y me tengo que parar porque tengo un dolor en las piernas intenso. Como hay hipoperfusión de sangre arterial, duele el músculo, pero no la región lumbar. Entonces, la claudicación neurogénica es por estenosis de canal, ya sea por listesis o por espondiloartrosis. ¿Puede haber lesión de cola de caballo, un grado 4? Sí. Al estirarse toda las raíces nerviosas, porque ustedes saben que en L1 acaba la médula, en L5 S1 está toda la raíz, eso se llama cola de caballo. Al estirarse da hipoestesia en sí de montar, aparte del dolor lumbar, y puede haber compromiso de esfínter. El diagnóstico de la espondilolistesis se hace con una radiografía de columna simple, pero más importante que una radiografía frente y lateral que vemos qué grado de listesis, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, tenemos que ver el apellido es que si esto es estable o inestable. Y eso lo hacemos con la radiografía funcional lateral. Se toma una neutra, una en hiperflexión y una en hiperextensión. Y se ve si la listesis, el grado 1, permanece igual, se mide 5 milímetros, igual tanto a la hiperflexión como hiperextensión y neutra, se dice es una espondilolistesis estable. Pero si a la hiperflexión aumenta la listesis y a la hiperextensión corrige la listesis, es una espondilolistesis inestable. El manejo es diferente. El manejo de las espondilolistesis estables puede ser médico, terapia física, antiinflamatorios y el uso de un corsé semirrígido lumbosacro. Pero en las inestables, el manejo debe ser quirúrgico, con artrodesis posterior transpedicular, ¿no? Lo que se hace es se pone tornillos a través de los pedículos al cuerpo vertebral, se reduce la listesis o se disminuye, que a veces no se puede reducir, y se pone 2 barras para estabilizar. El cuadro clínico mejora. Entonces, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico, dependiendo del tipo de listesis. El tratamiento quirúrgico es la artrodesis posterior por vía transpedicular, con 6 tornillos generalmente y 2 barras. Ahora vamos a hablar un poco de estenosis de columna cervical. La estenosis cervical puede ser congénita, sí, pero la mayor parte es degenerativa. La primera causa que produce estenosis en columna cervical es la degeneración del disco intervertebral y la hernia del núcleo pulposo cervical. También degenerativas son la hipertrofia de láminas, la hipertrofia de facetas articulares, la hipertrofia de partes blandas, el ligamento amarillo sobre todo, el ligamento no que está posterior, pero más es el ligamento amarillo. O sea, todas las partes blandas que rodean el saco se engruesan. ¿Puede haber una subluxación? Sí, de la faceta degenerativa, también va a dar cierto grado de listesis, también va a dar estenosis. Entonces, en la estenosis hay dolor radicular y compresión medular. Acá sí
cualquier disminución del canal vertebral va a producir compresión medular. Porque todo es médula, acá no es cola de caballo como en el nivel lumbar. Entonces, si es una hernia grande, extruida y que comprime todo el saco, puede haber un daño irreversible produciendo una miromalacia. Por eso, en estos casos, o si solamente la hernia se va hacia un lado y comprime una raíz, compresión radicular. Entonces hay cervicalgia, cervicorraquialgia y dolor de cabeza. Esto para que recuerden más o menos una vértebra, el cuerpo vertebral, esta es una vértebra cervical indudablemente, ¿no? Las apófisis transversas, que en estos casos están agujereadas porque ustedes saben que por ahí suben las arterias vertebrales, derecha e izquierda. Esta es una caries articular superior y la caries articular inferior estaría abajo. Estas son las láminas y esta es la apófisis espinosa. Las partes blandas están acá. Todo esto está rodeado por el ligamento amarillo y el ligamento longitudinal posterior. Esta es una resonancia de una estenosis de canal. Ustedes ven acá que el canal vertebral normal y cómo ese canal se va haciendo un desfiladero. En estos casos por espondiloartrosis, y si ustedes ven esto negro, se aumenta por hipertrofia de partes blandas. Más es por espondiloartrosis. Entonces, de la parte ósea, este es el pedículo por si acaso. La unión, para que vean, por acá entran los tornillos, ¿no? La unión entre las láminas y el cuerpo vertebral se llama pedículo. El foramen es por donde sale la raíz nerviosa y la vena. Entonces, las láminas, hay hipertrofia de hueso, hipertrofia de la articulación, va disminuyendo el canal. Este es un ejemplo por una hernia del núcleo pulposo que está comprimiendo la médula espinal. Acá no hay cola de caballo, de frente la médula cervical. Y la hipertrofia de partes blandas. ¿Puede producirse miopatía cervical? Sí, y eso es lo que tenemos que evitar. Debe ser, puede haber manejo médico de esto, de la estenosis si es leve, pero si hay compromiso medular o radicular por la sintomatología, disparesia braquial, disminución de la raíz C5, C6 o C6, C7, es mejor la cirugía. Es frecuente en pacientes mayores de 55 años y se presenta con el 30% o más de la disminución del canal cervical. Le vuelvo a repetir, compresión por barras espondilóticas, ligamento amarillo hipertrófico. Al disminuirse el canal vertebral, ¿qué produce? Isquemia por compresión vascular y se produce la miromalacia, un trauma local de la médula. Eso es lo que debemos evitar. Cuadro clínico, dolor cervical y radicular, puede haber compresión medular, tetraparesia o paraparesia, sensitivo, y si es severo la estenosis también puede haber compromiso de esfínteres. El tratamiento médico, les vuelvo a repetir, es collarín cervical, terapia física antiinflamatoria, cuando es leve. Pero si hay compromiso radicular o medular, es quirúrgico. Si es por hernia, dependiendo del tipo de lesión, si es por hernia del pulposo, el abordaje es vía anterior. Vía anterior, siguiendo el pliegue del cuello, se abre el músculo platisma, se divulsiona el esófago hacia adentro y el paquete vascular nervioso hacia afuera, con disección Roma y se llega al cuerpo vertebral con certificación radiológica. Se ve, si estamos buscando hernia C5, C6, a sacar el disco de C5, C6, se pone un disco sintético con hueso sintético para que haga artrodesis y una plaquita de metal. Esta plaquita de metal ha ido cambiando en el tiempo porque siempre producía cierto daño cuando fastidio cuando deglutían. Ahora hay como unas grampas que no hacen relieve. O el 0P que también no hace relieve y tiene unos tornillos hacia arriba. Ya no es necesario poner el tornillo en el cuerpo vertebral superior e inferior. Y eso es lo que a veces producía un problema, ¿no? Entonces, si es por hernia, vía anterior. Si es por estenosis de canal, vía posterior. Laminectomía cervical
¿no? Si es un nivel, no necesita artrosis. Si son 2 o 3 niveles, hay que ponerle tornillos articulares para dar estabilidad. Entonces, la estenosis de canal depende mucho del manejo. Esta es una resonancia, para que vean ustedes, lo vuelvo a repetir, este es el canal vertebral normal, canal vertebral y cómo se estenosa. Y acá hay una estenosis tanto anterior como posterior. Esta es una hernia del núcleo pulposo cervical, pero también hay una estenosis posterior. Y como lo vuelvo a repetir, las partes blandas del ligamento se ven negro. Y vean cómo se engruesa esa parte negra acá, por hipertrofia sobre todo del ligamento amarillo. Entonces a este paciente hay que hacerle una laminectomía de esta lámina y esta lámina para dejar libre la parte posterior. Pero si es predominante, acá no es mucho predominante la hernia, más en la parte posterior. Pero si eso, también se puede hacer vía anterior. Entonces lo que se llama una cirugía en 380 grados, ¿no? Primero en este caso, que es más severo la parte posterior, se hace la lámina con la miotomía cervical y después se hace el abordaje anterior para sacar esta hernia, ¿no? Acá se ve la hernia. Lo que hay que evitar es que aparezcan zonas de mielomalacia. Entonces, el manejo de la columna cervical siempre ha sido controversial. ¿Cuándo operar y cuándo no operar? Se dice, uno, cuando fracasa el tratamiento médico conservador, por 8 semanas mínimo, y si la clínica neurológica es persistente y progresiva. Si de radiculopatía pasa a mielopatía, no, ahí hay que descomprimir cuanto antes. Candidato a cirugía, los pacientes que tienen mielopatía progresiva, o sea, no tenía mielopatía, solo radiculopatía y aparece algo, hay que operar. Funcionalmente que estén bien, que estén estables. Pacientes con dolor intenso que no mejora con nada, el paciente que está 3, 4 semanas de manejo médico y tiene, doctor, no me calma, no puedo dormir, pero está en buen estado general y el riesgo quirúrgico es bajo, hay que operar. No candidato a cirugía cuando ya el paciente tuvo una mielopatía establecida. Y sobre todo no progresa ni el dolor ni el déficit neurológico. O sea, el paciente ya mejoró del dolor, está mejor, pero ya quedó con una disparesia o con una radiculopatía. Cuando la resonancia se va a ver ya una zona en T2 hiperintensa y hay una mielomalacia. No vamos a ganar nada operándolo a ese paciente. Si la reducción médula espacio es menor al 50%, puede llegar a la atrofia medular. Ahí tampoco vamos a esperar que llegue a eso. Entonces hay una hiperseñal en T2, así se ve la mielopatía. Los pacientes crónicamente enfermos, ancianos, en mal estado general, que no va, y sobre todo no aumenta la sintomatología ni signología, es mejor manejo médico. Collarín cervical y rehabilitación. Entonces, ya les dije esto sobre la selección de la vía de abordaje. Vía anterior, si es por hernia, y vía posterior, si es por estenosis severa. Ya es laminectomía, y si es más de 3 láminas, ponerle tornillos a las articulaciones para estabilizar. Lo mismo, vía anterior, vía posterior. La fragmentomía sola ya no se hace, antiguamente se hacía solo liberación de la raíz. Disectomía, ya les expliqué, con injerto, con instrumentación vía anterior. Y si es vía posterior, laminectomía. Ahora, la laminoplastía, eso es básicamente más estético. Ustedes saben que la laminectomía, como le digo, saca todo el arco, la lámina con la apófisis espinosa. También como la que se saca las hipertrofias tanto de barras espondilóticas como el ligamento amarillo hipertrófico. En el caso de laminoplastía, con el craniotomo tiene uno más largo, justamente para esto, se saca en bloque, si voy a sacar 3 láminas, por ejemplo, C4, C5, C6. Se hace la sacada de toda la parte blanda, se deja libre y se puede volver a poner el arco posterior, fijado con alambre. Pero es, como digo, más estético, no se hace mayor cosa.
Entonces, el factor más importante que se correlaciona con los resultados quirúrgicos es la adecuada selección del paciente. Un paciente postrado, que no va a mejorar con el tratamiento quirúrgico, usted lo opera, su riesgo es alto tanto neumológico como cardiológico, generalmente sigue postrado y en el postoperatorio por neumopatía agregada fallece. Y si se va a operar, una adecuada y extensa descompresión en relación a la clínica y a las imágenes radiológicas. Ahora vamos a hablar un poco de la estenosis de canal lumbar. Es más o menos lo mismo, pero como ustedes ya saben, a nivel lumbar soporta más grados de estenosis porque la listesis es una forma de estenosis, porque disminuye el canal vertebral, porque la médula acaba en L1, ¿no? Entonces, la estenosis lumbar es secundaria cuando hay cambios degenerativos, hipertrofia del ligamento lunar posterior, hipertrofia del ligamento mayor. Cuando hay espondilolistesis de primer grado o segundo, disminuye el canal vertebral, es una forma de estenosis. Es más común a nivel del L4, L5 y L5 S1, y puede haber, dependiendo del grado de estenosis, claudicación neurogénica. Que ya les expliqué que la claudicación neurogénica es la disminución de fuerzas y dolor lumbar que antes no lo hacía. El diagnóstico se hace con resonancia, básicamente. Ahora. Antes lo hacíamos con mirografía. Era inyectar yopamirón, 20 centímetros cúbicos, con punción lumbar y tomar las placas radiográficas con un equipo de rayos X. Entonces, el manejo de la estenosis lumbar también va a ser médico o quirúrgico. Igualmente médico, si la estenosis no es mucho, básicamente dolor, no hay claudicación neurogénica, ni compromiso radicular, manejo médico, terapia física, para mejorar la postura, puede usar también corset lumbosacro semirrígido, pero si la estenosis ya hay signos de claudicación neurogénica o signos radiculares evidentes, es mejor la cirugía. ¿Qué otras causas pueden producir dolor a nivel de la columna? Infecciones, la osteomielitis y la lesitis. La osteomielitis es la infección del cuerpo vertebral. Y las espondilitis de cuerpo vertebral más frecuentes son por fiebre tifoidea o por fiebre malta, por la bartonera. Da como comida de ratón y el tratamiento básicamente es antibiótico. Y la lesitis es la infección del disco intervertebral. Llega vía hematógena, posterior a un trauma o posterior a una cirugía de columna vertebral. Y cada vez es menos la posibilidad de infección post cirugía, pero sí existe. Que queda dolor, contracturas espasmódicas muy dolorosas, como puede haber compresión radicular. Y el tratamiento básicamente es inmovilización y antibióticos. No es quirúrgico ni de la espondilitis ni la lisitis. Pero el cuadro de lisitis es un cuadro con contractura espasmódica y muy doloroso. Hay que inmovilizarlo con corsé y a veces corsé con piernera para que ni mueva la pierna y antibióticos por 4 a 6 semanas. Pero hay otras infecciones vertebrales. No es que no sea bacteriana, también es bacteriana, sino que lamentablemente nuestro país y en los barrios urbanos marginales, en las sierras, es muy frecuente el mal de POC o tuberculosis vertebral. La tuberculosis vertebral es una infección que se inicia en el disco intervertebral y secundariamente daña el calcium al cuerpo vertebral. Es más frecuente a nivel dorsolumbar, produciendo dolor, compresión medular o compresión radicular. Si es una compresión radicular y dolor, básicamente el tratamiento es
antibiótico, pero no, es específico con 4 drogas para la tuberculosis, 6 meses. Pero si hay estenosis severa o luz o fractura que puede dar por daño del calcium sobre los cuerpos vertebrales, es quirúrgico, ¿no? Hay que hacer la anatomía y sobre todo la artrodesis, estabilizar esa columna. Y su tratamiento específico por 6 meses, igual tiene que tomarlo, tiene nada que ver. Entonces, la tuberculosis vertebral todavía es frecuente en nuestro país. Antiguamente podíamos hacer el diagnóstico solo con la radiografía simple. Se veía a nivel dorso-lumbar, la famosa acceso frío o simplemente como si fuera un uso, alrededor del columna vertebral como si estuviera alrededor como un uso, ¿no? Ahora con la tomografía y la resonancia lo veremos, se ve todo el daño que produce. Entonces, ya hemos hablado de las conectivopatías, y hemos hablado de la listesis, hemos hablado de la estenosis cervical, ¿no? Y de las estenosis lumbar y de las infecciones. Ahora vamos a hablar un poco de la hernia núcleo pulposo cervical. Como ya les dije, les mostré las raíces salen por a nivel de los pedículos. Entonces, la hernia cervical es una de las causas de estenosis cervical, da compresión medular o compresión radicular, ¿no? Si es compresión medular, va a comprimir la vía piramidal. ¿Qué va a dar? Aparte de déficit motor, va a haber un nivel sensitivo que es difícil a nivel cervical que metalizarlo. Puede haber, si la estenosis severa, compromiso esfinteriano, si la hernia es grande, si hay compromiso de la vía piramidal, hay hiperreflexia, y el grado externo de la hiperreflexia es el Cronus y el Babinski o Hoffman. También puede haber Hoffman. Cuando es radicular por una hernia, las hernias más frecuentes a nivel cervical son C5, C6 y C6, C7. Cuando es un problema radicular a nivel C5, C6, el reflejo bicipital va a estar disminuido. Y la pinza, la unión del primer y segundo dedo que se hace el anillo, hay disminución de fuerza. C5, C6, ¿no? C6, C7, cuando el reflejo tricipital está disminuido, ya hay hipoestesia del segundo y tercer dedo. Esos son los más frecuentes. C7-1 o el cuarto y quinto dedo hipoestesia. Pero los más frecuentes son C5, C6 y C6, C7. Esta es una resonancia para que vean cómo se ve la hernia. Acá hay una hernia y acá hay otra. Con el avendimiento de la resonancia, porque antes no, cuando no había, era pre-resonancia, teníamos que hacer mielografías cervicales, que eran con monitoreo radiológico, o sea, con arco en C, porque había que hacer una punción C1, C2, en la parte posterior, localizar para no producir daño, y ahí poner el dopamino. Era riesgoso. Entonces, el diagnóstico actual es con resonancia. El tratamiento, felizmente, la mayor parte es médico. Con el 90% mejora el dolor y la cervical con manejo médico. Y el restante es quirúrgico. Uno, cuando falla el tratamiento médico, y siempre, les vuelvo a repetir, cuando hay déficit nervioso. Si yo tengo una hiporreflexia bicipital, tengo paresia entre el primer y segundo dedo, o sea, la pinza. Entonces, si hay déficit radicular, es mejor operar. Pero si solo es dolor cervicorraquial y mejora con la terapia física, los inflamatorios y el collarín, suficiente. Ahora entramos a la causa de la clase recién. Ya hemos visto varias cosas relacionadas a la columna vertebral, dentro de ellos el dolor lumbar, ¿no? Lumbalgias. Es la segunda causa más frecuente en la atención médica. Es una causa común en personas de menores de 45 años, tiene una prevalencia en el transcurso de la vida alta y índice anual es del 5%. Pero de toda esta
gran causa de dolor lumbar, solo el 1 al 3% es por causa de hernia necrocurposa lumbar. Ustedes ven que la epidemiología del dolor lumbar, solo el 1 al 3% tienen causa de HNP o hernia necrocurposa. ¿Qué es la radiculopatía? La disfunción de la raíz que sale, ¿no? Hay un trastorno. Ustedes saben que la raíz nerviosa tiene un componente motor, un componente sensitivo, y forma parte del arco reflejo del nivel que estamos sacando. Entonces, por eso, en la radiculopatía tenemos que ver cómo está la fuerza, cómo está la sensibilidad y cómo está el reflejo que tiene que ver con ese nivel de lesión. Entonces, si la causa más frecuente y la causa menos frecuente, perdón, de lumbalgia es la hernia necrocurposa, ¿cuál es la causa más frecuente? La forma más común y frecuente de lumbalgia, de causa de lumbalgia, es la lumbalgia mecánica o lumbalgia postural o lo que le llaman algunos síndrome miofacial últimamente. ¿Y qué es eso? Es una contractura espasmódica de la parte de los músculos paravertebrales lumbares y ligamentos que produce dolor. Como el calambre que le da el juego que se pone duro y les duele. Por eso se ponen rígidos, con dolor. Hay irritación también de las vetas articulares, por eso muchos de estos pacientes se les puede hacer infiltración facetaria con silocaína y corticoide, con radiofrecuencia también, te dura un poco más de tiempo, o como hay algunos que usan ozono para eso, que dicen que es la maravilla del mundo. No, yo no puedo afirmar eso. Sí he visto que ayuda, pero no sé si será la octava maravilla. Entonces, la causa más frecuente de lumbalgia es la lumbalgia mecánica, que es lumbalgia mecánica, lumbalgia postural o síndrome miofacial. Otra causa de lumbalgia, sí, las neoplasias pueden dar dolor lumbar, sobre todo los tumores retroperitoneales, ¿no? Hay tumores retroperitoneales que de forma referida el paciente viene con dolor lumbar, un dolor lumbar sordo, no bien definido, ¿no? Y bueno, tumores también de la columna vertebral también pueden dar dolor lumbar. Las congénitas, los quitaracoideos, sí, la escoliosis también da dolor lumbar. Las vasculares, los hemangiomas vasculares, si ustedes vieran la gran cantidad de hemangiomas que tienen los pacientes, pero pequeños, pero a veces cuando es todo el cuerpo vertebral un hemangioma grande, puede producir dolor lumbar. El aneurisma de aórticos también, sobre todo de ilíaca. Así como hay aneurisma cerebral, hay aneurismas de estas arterias grandes, que en forma de referida pueden dar lumbar. Indudablemente las infecciones que hemos hablado, la osteomelitis, la disitis, el acceso epidural o sudural, la tuberculosis también da dolor lumbar, es más dorso lumbar. Las degenerativas, ya hemos hablado de las espondiolistesis, de la estenosis de canal, y después vamos a hablar del hernia necrocurposa. Las tóxicas o metabólicas, también la diabetes mellitus puede dar dolor lumbar descompensada, el hiperparatiroidismo. Las traumáticas con mayor frecuencia, un paciente que tiene una caída sentada o por accidente de tránsito, queda con una contractura lumbosacral y da una lumbalgia postraumática. ¿Qué va a pasar? Con manejo médico. Si no hay fractura, no hay nada. Muchos de estos pacientes a veces se les pide resonancia y, bueno, pueden tener su discopatía, pero que no es la causa del dolor lumbar. Hay una degeneración por espondiloartrosis crónica, que es la fractura de las paras articulares. Que las paras articulares a nivel de 5 segundos, por espondiloartrosis se va venciendo y parece una fractura. Y mucho me acuerdo, tuve un paciente así que no necesita cirugía. Solamente me dejo medio hueso, lo tiene años. Pero un neurocirujano, hay que operar artrosis. Lo operó en la actividad privada.
El paciente fue peor por los tornillos, creo que el tornillo lo puso más, fue una desgracia. Entonces, cuando escuchen ustedes fracturas de la parte articular, cansancio interno, eso no necesita cirugía. No es por el golpe, no es por el trauma, porque este paciente era miembro del ejército, pero de la FAC se había caído del helicóptero, no me acuerdo. Y de repente la causa más difícil de manejar son las psicógenas. Y lamentablemente hay mucha lumbalgia psicógena. Pacientes deprimidos, sobre todo la depresión. Y es el paciente que viene, usted le pregunta cómo es su dolor lumbar y le dice, sí doctor, tengo un dolor, ya no me deja vivir, lo tengo día y noche. Muy bien, señor. Y le hacen el examen, la CG negativo, no hay déficit radicular. ¿Cómo hay una forma clara para examinar ¿no? Parece de puntas, el de 4 y el 5. Parece de talones, el de 5 y seguro. Si tiene buena fuerza para pararse de puntas y de talones, no hay déficit radicular. Ya, señora, le vamos a pedir su resonancia. Nunca le digan, aunque en el anamnesis, ya, señor, ¿y cómo está durmiendo? Le pregunta usted. Bueno, doctor, hace tiempo que no duermo bien, tengo insomnio. Pero no duerme bien porque el dolor se le va el sueño. No, doctor, se me va el sueño. Ya. ¿Y tiene algún problema? Y ahí empieza a llorar. Dos síntomas frecuentes de depresión es insomnio y la habilidad emocional. Ya ando. Y le quiere contar todos sus problemas. Escuchen un ratito, tampoco se lo corten porque sale más deprimida de lo que entró. Entonces, señora, le vamos a pedir su resonancia. Le hacen la resonancia y no hay mayor cosa. Muéstrenle, mire señora, su resonancia no hay nada para operar, pero a usted le duele. La veo que está un poco deprimida, va a tener que ir al psiquiatra digo, para que la medique. Y se acabó. Pero si usted de golpe apenas llega, les parece que es psicógena, le hacen sin estudio, le dicen que es psicógena, no le va a creer y va a salir más deprimido. Llegamos al qué del asunto, a la hernia del núcleo pulposo. Se presenta más en etapa productiva, entre la tercera y sexta década, que el hombre está produciendo, está trabajando. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Algunos dicen el embarazo, pero es transitorio. Y sobre todo hay ciertas ocupaciones, como los choferes, deporte como el levantamiento de pesas, los pilotos de helicóptero, los que practican equitación, los trabajadores de construcción civil, los estibadores. El ser humano, como siempre le digo a mi paciente, no es un animal de carga. Pero por necesidad del estibador en la parada tiene que tirarse un saco de 50, 70 kilos encima. Y lo hace todos los días y no sé cuántas veces. El piloto de helicóptero, alguna vez si alguien se ha subido a un helicóptero ve que produce vibración. Esa microvibración va dañando al disco más precozmente. El que está sentado muchas horas, los choferes, tampoco es buena la posición sentada. No solo los choferes, los que trabajan en la oficina también. Y el deporte, el levantamiento de pesas, si ya los estibadores le estoy diciendo que no, peor lo que levantan pesas por deporte. Tuvimos hace años, ya ustedes son jóvenes, pero realmente sus padres, o lo han leído, un campeón panamericano de levantamiento de pesas, Marchinal, siempre me acuerdo de su apellido. Campeón panamericano, medalla de oro. Era un tipo grueso, alto. Llegó al servicio y su columna estaba destrozada. Lo operamos ahí. Quedó algo mejor, pero que no al 100%. Pero el deporte lo había dañado. Entonces, siempre tener presente eso. Ahora, lo importante es que luego del primer ataque agudo, que de ese a 1 a 3%, de lumbalgia o lumbociática, el 70% mejoran antes de las 3 semanas. Y el 90% mejoran alrededor de las 8 semanas. Y solo el 1% tiene síntomas por un año.
La hernia del pulposo es una enfermedad cara para cualquier sociedad, porque ataca la población económicamente activa y son pérdidas anuales. ¿Qué es el núcleo pulposo? El núcleo pulposo es un residuo embrionario que está en el centro del disco intervertebral. El disco intervertebral son anillos de fuerza bioquímicamente habidos por el agua, que cuando el disco está bien, cuando usted carga en ese peso de 50, 60 kilos, el disco se hidrata para resistir el peso y protegerse. Y cuando no cargan peso, se deshidrata. Esa función hidrópica de hidratarse y deshidratarse se va perdiendo a todos alrededor de los 30 años. Pero los que hacen trabajos que tengan que ver con el disco puede ser antes. Ah, y otra de las cosas que me olvidé, las posturas desde la infancia. Es muy frecuente que los niños jueguen con las piernas sentados con las piernas hacia atrás. Se sienten mal en las sillas, no se sienten en 90 grados. O los jóvenes, que lo he visto en mis hijos lamentablemente, por más que les corregía, sentados en la cama con su lacto ahí doblado, o con su tablet, o con el famoso celular. Esa postura de no tener apoyo en la columna va dañando y deshidratando hijos más jóvenes. Si bien es cierto, acá digo 360, hemos operado gente más joven de 20, 25 años y internos de medicina que han acabado con hernia. Entonces, la idea es, no es que la cirugía sea mal, evitar, corrigiendo posturas inadecuadas. Entonces, este anillo fibroso pierde presión alrededor de los 30 años, se rompe el anillo fibroso y por ahí se sale ese núcleo pulposo que es un rechazo embrionario. Esta es la famosa hernia del núcleo pulposo. Por ahí, realmente es posterolateral y justo ahí está pasando la hernia. Puede ser mediana, sí, pero más es posterolateral. Y da el cuadro radicular. L4 y L5, dolor en la región posterolateral de la pierna, hipoestesia en esa zona. L5 S1 en la parte posterior de la pierna hasta el talón y S1 en la parte interna y la parte interna, externa del pie. Entonces, eso es más o menos cómo se produce la hernia. Esta es una tomografía que algunas veces se puede ver esa producción entre L5 y S1. Dice pinzamiento L5 y S1 y la producción. La columna lumbar soporta todo el peso del cuerpo. Y la parte que es más móvil es L5 S1 y L4 L5, sobre todo L5 S1, es lo que se llama a charnero. El disco se deshidrata alrededor de los 30 años, que ya les dije, degenera y pierde la capacidad de absorber presión y la anillo se rompe. La hernia se produce hacia atrás y comprime la raíz nerviosa. Esto es una mirografía. Perdón. Se inyectaba 20 centímetros cúbicos de yopamirón, se veía el saco lleno del yopamirón, y ustedes ven acá, esta es la raíz L5S1 y esta es la otra raíz. Acá ven la raíz L5, L4, L5, pero acá no se ve la raíz. Entonces decía amputación de la raíz L4, L5 izquierda, hernia necropulposa. En la oblicua se veía mejor la amputación porque la raíz baja sí la veías, pero acá no. Y cuando había estenosis canal se veía así. Pero con el advenir de la resonancia se acabó todo este problema. Acá ven ustedes un disco hidratado, blanco, blanco, y este disco perdió esa brillantez. Entonces, esto es lo que se llama deshidratación del disco intervertebral L5S1. Y aparte tiene una protrusión posterior, una hernia en núcleo pulposo. Así se ve la hernia. Deshidratación y hernia. Acá esta hernia es más grande, miren, destruida, disco deshidratado y hernia. Ahora, ¿por qué siempre hacia atrás y no hacia adelante?
y generalmente posterolateral, pero también puede ser medial. Es por cuestiones anatómicas. El ligamento longitudinal posterior no cubre todo el cuerpo lateral, sino la parte del medio. Entonces, el núcleo pulposo se va a ir más por la parte posterolateral porque eso no está cubierto por el ligamento. Es un factor cuando se rompe el anillo fibroso. El otro factor es las dimensiones del disco intervertebral. El disco intervertebral no es homogéneo su altura. La parte anterior es otra tercera parte más alto que la parte inferior. Y al tener que vencer menos resistencia en la parte posterior, se va hacia atrás. O sea, por estos dos componentes anatómicos es que la mayor parte de hernias se va hacia la parte posterolateral, justo por donde pasa el foramen y la raíz nerviosa. Esta es una resonancia no solo con hernia, sino con estenosis de canal, lo que le decía. ¿Ve? Hay hipertrofia de las partes blandas, entonces hay una estenosis de canal, parece un rosario. ¿Por qué el dolor cuando se produce? Aparte por irritación directa local sobre la raíz nerviosa. Pero esto produce inflamación de la raíz nerviosa, se hincha, e inflamación de la misma hernia. Esto de dolor, si persiste, va a producir, desencadenar en la cadena inflamatoria del dolor, ¿no? Y va a haber congestión vascular y va a haber más dolor. O sea, el proceso inflamatorio. Esta es otra resonancia con hernia. Ahora, todos sabemos que la raíz nerviosa tiene un componente motor y sensitivo. Y el sensitivo es el que produce el dolor. Pero hay una cadena simpática que se une a la raíz sensitiva. Entonces, cuando el dolor es crónico y sobre todo se irrita la cadena simpática, da el famoso dolor neuropático. Que dice el paciente, el dolor es un dolor profundo, tipo quemante, urente. Entonces, cuando hay irritación de la cadena simpática, es el famoso dolor neuropático o causal. Entonces, a él no solamente hay que darle antiinflamatorios y relajantes musculares, sino antineuríticos. Que realmente no son antineuríticos, fueron descubiertos porque el primer antineurítico es la carbamazepina, que es un antiepiléptico. El segundo es el gabapentin, que también es otro, salió como antiepiléptico. Y el último, el más usado, porque es más caro, para el último es la pregabalina. Entonces, hay que darle tratamiento con estos antineuríticos para mejorar el dolor. Ahora, indudablemente el dolor se permanece es por la congestión vascular, irritación de la vasa vasosa. La radiculopatía, le he dicho, ¿no? L4, L5, L5 y S1. Con la clínica, a veces es fácil. ¿Cómo podemos saber? No es que eso se llama la semiología neurológica, es importante para que la resonancia sea una confirmación de tu diagnóstico presuntivo. La hiporreflexia rotuliana patelar tiene que ver con la hernia L4-L5. El no pararse de puntas, o sea, la parecia a la flexión plantar, cuando dice parece de puntas y se cae el pie, hernia L4-L5. La hipoestesia en el dermatoma L4-L5, hernia L4-L5. Pero si es hiporreflexa aquilia, L5-S1. Hipoestesia en el dermatoma L5-S1, o S1 o L5, y dice párese de talones y se le cae la punta del pie, hernia L5-S1. O sea, por clínico ustedes pueden saber y la resonancia nos va a permitir hacer el diagnóstico. A veces no se puede porque hay hernias grandes. Esta es una hernia extruida, pero a veces se extruye y migran hacia arriba o hacia abajo. Y puede comprometer dos raíces y tener las dos clínicas. Ahí sí nos va a ayudar más la resonancia.
¿no? Esto es lo mismo que le decía. La caries articular tiene un nervio articular y eso contribuye al dolor. Por eso que dentro del manejo clínico, la infiltración de esta caries articular con guía radiológica va a mejorar el cuadro clínico. Ya sea silocaína, como le dije, con un corticoide, radiofrecuencia, o el famoso sono que está haciendo un amigo que conozco. Justo le pedí por favor que le ponga al hermano de un amigo médico que está hospitalizado con un dolor feo. El lunes voy a ver si ha resultado el ozono que le ha puesto a la carga articular. En sí, el cuadro clínico es dolor lumbar y ciática. Por eso que es lumbociática. Dolor en la parte lumbar que se irradia por el glúteo y la parte posterior atrás del pie. ¿No? Las hernias se producen en gente de 35 a 45 años a nivel cervical y en lumbar es un poco más joven la gente, pero realmente es 30 a 60 años. Ahora, actualmente es que estamos viendo gente más joven. Había una ligera predominancia en el sexo entre el hombre y la mujer, pero ahora casi las ocupaciones se han equilibrado. Hay militares hombres y mujeres, hay trabajadores de construcción civil hombres y mujeres, choferes hombres y mujeres, tanto particulares, taxis como interprovinciales. Entonces casi se ha equiparado entre el hombre y la mujer la causa de HLP. Esta es una estadística, las hernias más frecuentes son el E4, el E5 y el E5 seguro. A nivel cervical ya les dije, el C5, C6 y C6, C7. A nivel dorsal es rara la hernia degenerativa, es rara. En mi vida creo que he visto dos, una degenerativa y una traumática, cuando era R2. Recién ese año entramos a ver una fractura y cuando es traumática el disco se sale totalmente y produce incluso, parece, total. Entonces, las dorsales pueden ser traumáticas. Esta es una comparación entre la famosa mielografía y la resonancia. Esto, acá tiene dos discos deshidratados y acá una gran hernia. Bueno, todo el tratamiento, la cirugía, ya sea como se hace ahora, disectomía con microscopio, microdisectomía con microscopio o microdisectomía endoscópica, es una cirugía programada. Pero, como todo en la vida, hay excepciones. Hay una sola emergencia entre comillas, de hernia micropulposo. Es el paciente que viene a la emergencia con dolor lumbociático intenso, dice, con el dolor no te vas a morir. Puede haber y aparece de raíz L4, L5 y L5 segundos, pero como está empezando, da tiempo para descomprimir. Sí es una indicación de cirugía eso, que ahora vamos a ver. Pero si el paciente le dice, doctor, esta mañana tenía que hacer esfuerzo por orinar, no podía orinar, tenía que empujar, abrir el caño, la maniobra de basal, ahí tienen que parar ustedes la oreja. Solo hay una emergencia en hernia pulposo, el compromiso de cola de caballo o caudequina. Y generalmente, en el caso por hernia, es por una gran hernia y el 5 C1 destruida. Comprime y deprime, mire cómo deprime la cola de caballo. Ese paciente tiene que ser operado en el instante. Y cómo sale tremenda hernia sacado acá. Porque se puede producir una vejiga hidrogénica que después no lo salva nadie. Y me pasó en la clínica hace años con un ingeniero joven.
felizmente se recuperó, pero le costó sudor y lágrimas. El paciente me llamaron pues, un jueves que estaba de guardia. Digo, es una lumbociática, es una hernia grande, hay que operarse. Incluso había parecia, ya creo que era 5 segundos, sí, había parecia a la región plantar. No, yo no quiero cirugía, pero digo, no, en este caso le hice la cirugía, digo. No. Entonces firma todo eso, y se fue. Al día siguiente en la tarde me llaman. Doctor, hay un paciente que emergencia, yo no soy de guardia, que lo veo el de guardia. No, quiero que usted lo vea porque lo he visto ayer. ¿Así? Ya. Lo que me espere, yo voy más tarde, yo tengo consulta. Y era el paciente. Y ya estaba con su sonda de polio. Esa molestia urinaria había empeorado, se había ido a la emergencia, ya no podía orinar, había globos y tal, le puse un sonda de polio. Bueno, te dije ayer, digo, que podía pasar esto. Ya, pues, hay que operarse. Lo operamos ese mismo día, mejoró el cuadro doloroso, y de ahí lo pasé a urología, que hay un buen sistema de pruebas urodinámicas, y estuvo un año casi, pero logró recuperar su micción espontánea. Entonces, la única emergencia en neurocirugía de hernia del pulposo es cuando hay compromiso de la cola de caballo o el síndrome de Caudequina. En este caso, por una hernia grande L5S1 destruida. ¿Qué signo van a encontrar? Columna lumbar recta o escoliótica. Realmente el paciente por posición antálgica hace una escoliosis por contractura de ese lado. Signo de Dandy, al golpear la espina de ese lado duele. Hay un gran espasmo muscular y hay limitación de la movilidad por el dolor. El famoso signo de la CE, que es la extensión del pie y hay dolor desde los 0, 15, 20, 30 grados. Más de 60 ya no tiene valor. Por eso cuando usted se encuentra un lacey a los 70, 80, es por falta de ejercicio, porque el Patrick, cuando empujan hacia atrás el dolor, lo que ya les dije, el reflejo patelar rotuláneo L4 o el Aquilio S1, ¿no? Para hernia L4 y L5 el patelar y para hernia L5 S1 el Aquilio. S1 la flexión del pie, pararse talones y L4 y L5 el tratamiento. ¿Cuándo operar? Dijimos al comienzo que felizmente casi el 90% mejoran después del primer cuadro agudo. El 90%. Entonces, si la mayor parte mejora con el manejo médico, el manejo médico es el que se hace más. Paciente en cama dura, con una almohadita entre las rodillas para que la columna esté recta, analgésicos, y aunque no lo crea, cuando hay un primer episodio de dolor lumbociático intenso, reposo absoluto. Señor, si usted se cae en la clínica es para darle reposo absoluto. En su casa también lo puede hacer. Ahí le llevan el desayuno a su cama, solo se levanta a pedir el baño. Entonces, el reposo absoluto, ¿qué hace? Desinflama la raíz, desinflama la hernia y va bajando el dolor. Cama dura, analgésicos, rehabilitación, todo lo que sea. ¿No? Entonces, relajantes musculares, analgésicos, reposo absoluto. Es lo básico para el manejo médico. Y la mayor parte mejora. ¿Cuándo es el tratamiento quirúrgico? Cuando hay compresión de caudequina con compromiso esfínter es emergencia. Ya lo dije. Cuando el compromiso neurológico de épice radicular parece a la presión, pararse puntos de talones, también es indicación de cirugía. Dolor lumbociático que no mejora con el tratamiento médico por más de un mes, también es candidato a cirugía. Y recurrencia del dolor que incapacita su actividad diaria. Entonces, ¿cuándo operar? Dos condiciones. Dolor intratable, no el de la emergencia, porque ese ya es una emergencia. Dolor intratable. ¿Y qué es dolor intratable?
El paciente que hace un cuadro agudo mejora, a la semana vuelve a hacer otro cuadro agudo, mejora a la semana. Entonces, a ese paciente no va a tener vida normal, tiene que operarse. Ese es dolor intratable. O déficit radicular. Si parece a la pararse de puntas o parece a talones, o hiporreflexas respectivas, cirugía. Pero el que tiene solo dolor, la C que mejora, manejo médico. Y después de esta gran parte de manejo médico, viene la segunda parte que es la gimnasia de columna. Y la gimnasia de columna es dos deportes, natación y ciclismo. Lamentablemente en esta ciudad no hay ciclovías, entonces le queda solo natación. ¿Cuál es el objeto de la segunda parte de la gimnasia? Es fortalecimiento del abdomen, de la presa abdominal. Podría hacer abdominal levantando los pies, no doblando tu columna. Pero, porque cuando usted está de pie, la fuerza de la gravedad nos lleva hacia abajo. Y cuando hay una ayuda de una buena prensa abdominal y no está flácida con la mayoría de nosotros porque no hacemos ejercicio, se compensa. Entonces, la segunda parte del manejo médico, y esto va también para la lumbalgia mecánica. La lumbalgia mecánica mejora en cuanto a este manejo médico. Pero estamos hablando en este caso de la hernia. Entonces, solo dos condiciones se operan: dolor intratable y déficit radicular. Y la emergencia es por el síndrome de Cabo de Quina por una hernia de 5 segundos extruida y migrada. Hay complicaciones quirúrgicas como toda cirugía. Yo particularmente no he visto, pero sí se reporta. Lesiones neuronales sí. Hay una pinza que se usa en cirugía que se llama Kerrison. Entonces, siempre, como le digo a mi reciente, nunca morder, porque eso te hace morder el hueso y el ligamento amarillo. Si no están viendo. Si no ven, con la ayuda del microscopio ahora se ve muy bien. Ahí sí puedes comer, estás bien. Pero cuando no ves bien ni con el protoluz ni con la cialítica, mejor no haga. Con un cotoncito se ve la raíz, se para la raíz y ya utiliza tu carrera por encima del cotón. El cotón es un algodón pesado. Si no ven bien, muerden la raíz, sale como un fideo, dice la raíz nerviosa. Ahí lo deja con una secuela. Lesión de grandes vasos y vísceras. Es una cirugía que no se hizo en el hospital, se hizo en otro hospital de salud. Mejor no digo el nombre. Y es un paciente que llegó a las horas. Parece que estaba operando dos neurocirujanos. El cuerpo vertebral no es más de 2 centímetros, 2.2, un poquito más. Entonces, muchos todavía curetean. Actualmente se dice que no es bueno ya curetear. O sea, saca la hernia y mete la cureta y va sacando. Pero bueno, si cureteas, porque se llama disectomía, solo la hernia. No debe ser más de 2 centímetros. Parece que se emocionó, metía más, que iba cureteando. Por ahí está pasando la ilíaca primitiva. Le aceleró la ilíaca primitiva, el paciente se comenzó a chocar, llamaron al cirujano de tórax, porque es un hospital nivel 3 también, vino y encontró no sé cuántos litros en el abdomen. Lo único que hizo el cirujano de tórax ahí, poner un plan en el vaso anterior y posterior para el sangrado. Se estabilizó, cerraron tanto la parte anterior como posterior y lo trajeron a Rebagliati. Llegó a Rebagliati, lo vio primero el cirujano de tórax y cardiovascular, entró, hizo la reparación de la arteria ilíaca, se repermeabilizó, pero ya habían pasado muchas horas. A las finales ese miembro inferior se perdió, tuvieron que amputarlo. Y después de toda esa odisea que pasó el paciente, llegó al servicio para operar el hernia. Tenía dolor cuando repetido. Operamos el hernia. Entonces, sí puede haber lesión de grandes vasos, sobre todo la aorta o la ilíaca. Ya para dañar la aorta tiene que ser una hernia alta y meterse mucho. Infecciones, como toda cirugía. Espasmo es una molestia residual que a veces queda. Con la cirugía mínimamente invasiva es cada vez menor.
porque antes para hacer una hemilámina tienes que desinsertar el músculo de la lámina y todo eso reactivamente te da dolor. Aranoides adhesiva también es cada vez menos frecuente y estenosis de canal lumbar con la cirugía mínimamente invasiva también es cada vez menor. ¿Por qué? Porque cuando operabas una hernia se formaba, de acuerdo a la cicatrización de cada paciente, el famoso granuloma cicatricial, que tenía que entrar a operarse porque ya era como un tumor que comprimía el saco dural. Y después salieron unos spray para evitar eso, pero bueno. Entonces, cada vez es menos con el nuevo manejo del quirúrgico de la hernias. Siempre recuerden, no operar una imagen. No operar una imagen. Operar una imagen que tenga relación con el cuadro clínico. Es el paciente que al día siguiente va a estar sin dolor y se va a ir feliz. Pero si ustedes les digo que no sé cuántos hay ahorita porque los he borrado, de todos los presentes, y partamos de que ninguno tiene dolor lumbar, le hacemos una resonancia a todos, un 40% van a tener esa deshidratación con pequeñas hernias pequeñas. Y hay muchos neurosanos que operan eso. Ah, sí, acá tiene una hernia, hay que operar la señora. Y ella venía por una lumbalgia mecánica, síndrome miofacial. Y la causa de su dolor no era eso. La opera y la paciente sigue pues con dolor. Encima que le ha hecho el trauma quirúrgico. Y es el paciente que, doctor, antes tenía dolor, ahora estoy peor después de la cirugía. Y te sigue. Le comienzas ya no sabes qué hacer, le pides una funcional, le pides, acá hay una pequeña inestabilidad articular. Hay que ponerle tornillos. Le ponen su tornillo, su barra, sigue con dolor. Ya pues es un dolor de cabeza para el paciente y para el médico por meterse a operar una discopatía que no necesitaba cirugía. Entonces, se dice que es importante la primera operación, que debe estar relacionado con los hallazgos radiológicos, el cuadro clínico, ¿no? Y que no sea pues un síndrome miofacial ni una lumbalgia postural. Es el paciente que mejora. Entonces, tener en cuenta eso para que el resultado sea bueno para el paciente, que es lo más importante, y secundariamente para el médico. Bueno, señores alumnos, esto es lo que quería conversar esta mañana sobre hernia del núcleo pulposo, lumbalgias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si han estado atentos a las clases, van a venir de estas 3 preguntas que me piden y sí, lo van a poder contestar. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego.